Muy buenas tardes, bienvenidos todas y todos a esta nueva sesión, esta nueva conversación vía streaming de la Universidad de La Serena, esta tarde acompañada de una colega académica, educadora de párvulos de profesión, Desiree López de Maturana. Hola Desiree, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme también. No, nosotros felices porque tenemos que contarle a nuestra audiencia que la invitación tiene que ver con una provocación que tú también nos hiciste, ¿no? Después de uno de los programas en los que estabas como audiencia, nos hiciste llegar un documento de trabajo que se llama La educación en tiempos complejos y de oportunidades, que es precisamente la invitación, ¿cierto?, del tema de conversación de esta tarde, y que es un documento que elaboraste, entiendo, con otras colegas de universidades del país. Y ese documento entonces motivó que agendáramos esta conversación de manera remota y que podamos esta tarde reunirnos y compartir con la audiencia, que la invitamos a saludarnos desde ya y a decirnos desde dónde nos están viendo sobre este tema. Cuéntame cómo es que nace esta inquietud de decir, voy a compartir con la gente de comunicaciones de la Universidad de La Serena este documento que he elaborado con mis colegas. Sí, bueno, saludar también a todos, a todas, a todos quienes están hoy conectados también. Y sé que, por lo menos por lo que muchos me han comentado, hay estudiantes, hay colegas, también personas de OMEP, y eso me parece fantástico, y en ese sentido también agradecer, Carola, que hayas hecho eco, porque la verdad, cuando yo envié el documento, de alguna manera era que lo miraras y vieras y a lo mejor darle este espacio u otro, ¿cierto? Podría haber sido de una decisión desde comunicaciones de ponerlo en cualquier otro lugar. Pero creo que el eco que se hizo me parece fantástico, porque como vamos a conversar ahora, el documento que de alguna manera plasma las inquietudes, las reflexiones, el análisis, que yo creo que es un análisis largo, pero que de alguna manera se hace más nítido en este tiempo de, yo diría desde el conflicto, desde el estallido social y después la pandemia, se empieza a hacer más nítido un tema ahí paradigmático que generó esta conversación con las distintas colegas y por supuesto también María Victoria, que ella siempre empuja el escribir, escribamos esto. Ahí, por supuesto que fue sumarse también a esa iniciativa. Y por eso mismo creo que es justo, y me quiero tomar el tiempo de decir que este documento fue escrito por María Victoria Peralta, ultra conocida en el ámbito de la educación parvularia y de la educación en general, dentro de nuestro país y fuera también, y ella fue reconocida con el Premio Nacional de Ciencia de la Educación en 2019. ¿Ya? Y por supuesto, decir que muchas de nosotras hemos estudiado y hemos después tomado sus textos también para trabajar en la formación de las educadoras de párvulo. Está Berta Espinosa también, una educadora que tiene una tremenda experiencia, que también muchas de las educadoras que están hoy día en ejercicio, ¿cierto? Fueron formadas también por ella, una educadora tremendamente reconocida, y ella hoy día también es directora de OMEP Chile. Y se me olvidó decir que OMED Victoria también. ¿Cómo? ¿Puedes dar la sigla? La sigla OMED significa Organización Mundial para la Educación Parvularia. O sea, preescolar, el mundo entero. Organización Mundial para la Educación Preescolar. Sí. Porque lo bueno de estos espacios es que no solo convocamos, ¿cierto?, a personas que están sobre el tema específico, sino que la audiencia es un poquito más amplia y sí, aprovechamos de desplegar estos conceptos, ¿cierto? Porque yo no sabía que era OMED, lo tuve que buscar cuando tú me nombraste.
Entonces, bueno, súper buen punto, porque quiero decir además que prácticamente todas eh, pertenecemos a OMEP y estamos en distintos lugares de la orgánica, pero todas pertenecemos a OMEP. Entonces, también, como ya decía, Berta Espinosa y Ivonne Fontaine, también destacada académica, ella de la Universidad de San Sebastián y presidenta de OMEP Valparaíso. Y como comité de Valparaíso, quiero decir que ahí hay un liderazgo súper potente también de Ivonne, y hacen una incidencia política en el tema de la educación parvularia que a mí me parece tremendamente destacable. Marcela Lara Catalana, académica de Playa Ancha, del Centro de Estudio Avanzado, también con una vasta trayectoria. Mónica Mangey, académica de la Universidad de Chile, también. O sea, creo que todos los que yo nombre tienen una tremenda trayectoria. Y termino también con Selma Simonstein, académica de la Universidad Metropolitana. Ella ha tenido pero una participación enorme en el ámbito de la educación parvularia. Fue presidenta mundial de OMEP, de la Educación Mundial para la Educación Parvularia, durante 2 periodos. No es menor ser presidenta mundial, y lo quiero decir así, siendo de Latinoamérica y además en Chile. O sea, y esto no es por menospreciar nuestro país, pero en el ámbito internacional es un valor, digamos, haber sido por 2 periodos presidenta de esta organización. Entonces, hoy día sigue siendo presidenta de OMEP Chile también. Estamos ahí siempre en esa militancia. Yo también hoy día estoy con el rol de ser vicepresidenta para Latinoamérica de la misma organización, y por supuesto un trabajo sin fines de lucro, pero que creo que la mayor satisfacción es cómo podemos hacer esas incidencias políticas, cómo podemos de alguna manera trabajar por que se garanticen los derechos de los niños y las niñas, que yo creo que gran parte de la conversación que vamos a tener hoy, ¿cierto?, tiene que ver con esa vulneración también que se ha hecho de distintos derechos de los niños y las niñas que están consignados en la Convención de los Derechos del Niño, y que en su carácter interdependiente vamos a ver que al atropellar uno o dos o tres, vamos atropellando todos. Entonces, con la presentación de mis queridas colegas, que son quienes le dieron fuerza a este documento, que hoy día también nos abre un espacio para la conversación, y agradezco estar aquí hoy día también. Ok, decir entonces el reconocimiento y la valoración a las colegas, pero yo también tengo que presentarte a ti, porque para que seamos equitativos, tú las presentaste a ellas. Yo les voy a contar a quienes no sepan quién eres tú, que efectivamente, como dije en la introducción, eres educadora de párvulos de profesión, tienes un magíster en educación, mención administración educacional, y también eres doctora en mediación pedagógica. Es importante decir que, más allá de tus credenciales académicas, tu experiencia profesional y en el ámbito de la incidencia de la política pública, ¿cierto? Probablemente tu rostro es mucho más visible, o tu nombre también es más visible desde la función que cumpliste en Junji, ¿no? Donde hoy también eres vicepresidenta ejecutiva, entiendo yo, de la Junta Nacional de Jardines, o fuiste ya. Yo tengo entonces trazado el currículum porque aquí dice que eres, pero si fuiste, ok, fuiste vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Junji. Y finalmente también estuviste en esta entidad donde fuiste directora regional, ¿cierto?, de la Junji en la región de Coquimbo. Y por supuesto tienes una trayectoria que yo creo que se nota en la barra de YouTube ahora mismo, con las estudiantes de educación parvularia que te están acompañando. Hay varias que ya han dejado saludos, y has hecho clases tanto en la Universidad de La Serena, en la Universidad de Chile, en la Universidad Central. Así que son algunas de las credenciales que nosotros pudimos destacar de tu trabajo. No sé si hay algo más que quisieras agregar, esto de la vicepresidencia para América Latina de la OMEP, o ¿Sí? alguna otra credencial que te parezca relevante compartir con la audiencia. Yo creo que corregir no es que la Universidad de Chile no ha estado, pero seguramente debe ser la Universidad Central de Chile, que estuve
siendo coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Educación, un periodo, más o menos como de 4 años, pero que he estado en distintas universidades de la región, por cierto, y en la Universidad de La Serena, mucho tiempo desde que me formé, desde que entré a estudiar educación parvularia, y después también he seguido trabajando en la universidad, y mi doctorado y el magíster también lo hice desde la Universidad de La Serena, entonces de verdad que he estado muy ligada a la universidad toda la vida, digamos, mucho tiempo. Está bien, pues entonces Made in ULS, vamos a partir la conversación de lo que nos convoca hoy día y que tiene que ver con analizar, ¿cierto? Porque es lo que ustedes nos invitan en este documento, que aprovecho de comentarles, va a quedar a disposición de quienes están conectados. En el fondo lo que ustedes hacen es analizar la situación de los niños y niñas, ¿cierto? En Chile, post estallido social y la concatenación que tiene, ¿cierto?, este proceso con la pandemia por COVID-19. Y desde ese punto de vista dicen, miren, hay derechos que están siendo vulnerados y que están íntimamente ligados con el escenario que proporcionan las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, ¿cierto?, donde la política pública había logrado dar ciertas garantías, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, ¿cierto?, o de protegerlos, si tú quieres, de situaciones de conflicto o también de violencia en sus propios hogares, dado que ocupaban cierta parte de su día, de su jornada en los colegios y tenían apoyos a través de sus profesores, de sus compañeros, etcétera, lo que finalmente uno logra con una comunidad educativa. ¿Cuál es la sensación que tienen hoy ustedes como educadoras, como investigadoras y como académicas de lo que ha ido pasando progresivamente desde el 18 de octubre hasta hoy? Mira, yo creo que esto, y recién lo decía, es un tema bastante más largo. La educación parvularia ha tenido que irse posicionando de verdad muy a contrapelo, podría decir, ¿cierto? No se conoce y siempre se ha tratado de quedar de alguna manera o subsumida en el gran sistema educativo, pero con mucho tiempo incluso no reconocida como un primer nivel educativo. Pasó largo tiempo en que la educación parvularia era la educación parvularia, pero no estaba ligada como en esta trayectoria educativa, no estaba considerada así. Y por supuesto entonces, siempre la educación parvularia muy ligada al cuidado, que está bien, porque nosotros entendemos perfectamente que hoy día no podemos decir que porque estamos educando nos estamos cuidando en esta primera edad, y tal como dice Hannah Arendt, ¿cierto? Tenemos que recibir a los nuevos con una ética de cuidado hospitalaria, por supuesto, y creo que eso es lo que tenemos que resguardar siempre, pero no se reconocía el nivel parvulario como un nivel educativo, ¿ya? Entonces siempre ha estado esta suerte de invisibilización de los niños en general, ¿cierto?, en la política pública y en la educación también. Entonces, cuando hemos ido avanzando, hemos ido dando a lo mejor algunos saltos, ¿cierto?, en que se empieza a reconocer la educación parvularia, se le empieza a dar cierto auge, se aumenta la cobertura, etcétera, empieza a haber otro tema que tiene que ver con un anhelo de escolarizar tempranamente a los niños. Entonces pareciera como que es una paradoja. Queremos ser parte del sistema educativo, pero no queremos que se escolaricen. Y es ahí donde está el gran punto. Creo que aquí hay un modelo absolutamente totalitario, homogéneo, ¿cierto?, en todo el sistema educativo, sin respetar las particularidades de cada nivel. Y por supuesto que el nivel parvulario tiene particularidades. Entonces, cuando ahora, todas esas particularidades, por supuesto, que existen, y además que se agravan en aquellos lugares donde la situación socioeconómica es más precaria. Esto previo a la pandemia, estoy hablando en términos generales y históricamente, En general, ¿cierto?
la educación siempre ha sido un tema complicado en los sectores que están más vulnerables, ¿cierto? O que han sido más vulnerados socialmente, porque eso también es otro concepto. Que de repente hablamos de estas sociedades vulnerables como que fuera per se vulnerable, pero ha habido ahí un descuido de la ciudadanía, un descuido de la política pública con algunos sectores. Y ahí, en toda esa vulneración, los niños y las niñas son uno de los más afectados. Cuando siempre se habla de la pobreza, los más afectados de la pobreza son las mujeres, los niños y los adultos mayores. Mayores. Generalmente, porque tienen una alta dependencia también de otros. Entonces, ¿qué nos preocupaba también ahora? Que cuando se empezó a hablar de la pandemia, los niños no eran tema, porque no eran sujetos de riesgo. Entonces, en esta lógica fragmentada que tenemos para mirar la política pública, para mirar, ¿cierto?, el qué hacemos con el problema que se nos presenta, vemos solo el tema sanitario. Entonces, como miramos con la lupa de lo sanitario, ¿cierto?, no, los niños no eran tema de riesgo, por lo tanto, ni siquiera aparecía el cómo abordamos entonces esta situación con los más chicos. Y ahí de ahí empezó, de alguna manera, oye, ¿qué está ocurriendo con esto? ¿Dónde están los niños? Una de las preguntas incluso que aparece en el texto, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿Dónde están en todo esto que está sucediendo? Y ahí, incluso tomando desde el estallido social para él. Porque ¿dónde están los niños y las niñas, ¿cierto?, que dependen de adultos? Dependen de adultos y de adultas que hoy día están con un trabajo más precario que antes, o probablemente han perdido su trabajo, o que pueden estar enfermos, o que están mirando con una suerte tal vez de temor de que esta enfermedad y de tantos muertos y que cualquiera se puede contagiar. Entonces, de verdad que están en una situación la situación es altamente también vulnerable en términos del tiempo, espacio en el que están viviendo los niños y las niñas. Y eso se va agravando aún más cuando toda esta situación, ¿cierto?, exige que los niños, las niñas y su familia estén en una casa. En una casa que desde una política nuevamente súper fragmentada, ven un lugar casi de habitación para ir a dormir. Total, el resto del tiempo los niños están en la escuela, los niños más chicos están en los jardines, los papás, si es que tienen trabajo, el papá, la mamá o quien cuida a los niños sale a trabajar, por lo tanto la casa es prácticamente un lugar como de dormitorio. Pero, y si un lugar de dormitorio probablemente no necesita más espacio, entonces las soluciones habitacionales que hemos dado en Chile son tremendamente o sea, son muy pequeñas y no permiten la habitabilidad de todo un día y para aguantar incluso una cuarentena ahí. Muchas personas ahí adentro, los niños también que necesitan espacios diferentes, entonces no se hace una mirada sistémica con esto. O sea, ¿qué pasa si en algún minuto tienen que convivir todos ahí y los espacios son tremendamente reducidos? ¿Qué ocurrió con eso entonces? ¿Sí? Sí, porque, bueno, lo que tú nos comentas, claro, es un análisis, si uno quiere, con una mirada más sistémica, ¿cierto?, de cómo en Chile hemos dado soluciones desde la política pública a, si tú quieres, la subsistencia, la supervivencia de los grupos más vulnerados. Y ahí, por lo que veo, y asumo que tu voz es la voz de todo el grupo que escribió o coescribió este documento, hay ya, ¿cierto?, una mirada crítica de decir, ok, se ha hecho un abordaje fragmentado, como dices tú, parcializado, sin interconexión, y entonces lo que viene a ser el estallido social y la pandemia, es lo que estoy entendiendo, es dejar de manifiesto, ¿cierto?, que todo esto que hemos hecho de manera aislada, aflora, ¿cierto?, con más fuerza y con más daño aún, en este caso, en los más pequeños, en niñas y niños.
¿Es así? O sea, ustedes lo que ven es que finalmente no es la pandemia o no es el estallido, sino que esta es una condición que ha hecho aflorar aquello que ha estado siempre, solo que hoy lo exacerba Sí, en lugar de que sea una causa o una consecuencia de la pandemia. así es, así es. O sea, esto yo creo que corrió ese velo, esta cosa que estaba ahí como normalizada, como naturalizada, nadie, sabíamos, pero nadie lo decía, estaba ahí, yo creo que lo conversábamos a lo mejor, por supuesto, ¿cierto? Y sobre todo en organizaciones que estamos centrados en el tema. Pero esto se abrió a la ciudadanía completa, porque cuando estamos hablando de la Organización Mundial para la Educación Parvularia, tiene el ojo puesto precisamente en aquellas vulneraciones a los derechos de los niños y las niñas, y por supuesto esto también se veía toda esta desigualdad social, ¿cierto? Que hay en toda Latinoamérica, y en Chile hay una desigualdad tremenda, que es reconocido como uno de los países más desiguales. Entonces, todo eso se corrió el velo y ahí se exacerba. Pero imagínate a mí toda esa situación y además con un sistema educativo que está muy centrado en lo institucional, que tiene un etnocentrismo pero tremendo, o sea, donde no entran, y los niños que entran de aquellos lugares, a lo mejor que tienen una cultura distinta de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, eh, eh, si van a ir al colegio no entienden mucho el lenguaje, no se hace ningún esfuerzo por la traducción, tampoco se hace ninguna adaptación del currículum, incluso para comunidades más rurales, y cuando se han hecho, no se consideran programas educativos, y si se consideran programas educativos, se aplica una normativa de un centro, ¿cierto?, que es urbano en esos lugares, y por lo tanto tampoco cumple la normativa, y al final de cuentas dejamos un sector de la población fuera del sistema, y esos son problemas que se van dando. Y hoy día nos encontramos, por ejemplo, con un sistema que es tan rígido que no reconoce lo que los niños y las niñas pueden estar aprendiendo hoy día, incluso en los lugares donde están. Entonces, lo primero que aparece es como decir, pandemia, los niños y las niñas en las casas y están en pausa. Entonces, como que quedaron en una pausa hasta que vuelvan a una institución. Los profesores, las profesoras, las educadoras, también buscando miles de estrategias para poder llegar a, eh, a generar de alguna manera esto que pasaba dentro del jardín, llevarlo a la casa. En otros casos ha sido traspasarle a la familia, a quienes están a cargo de los niños, el rol de profesor, de profesora, educadora, ¿cierto? Que no es el que tiene. Todo eso agrava aún más esta tensión, este clima de tensión que hay en estos hogares. Entonces, pérdida de trabajo viviendo todo el día en un ambiente que es muy pequeño, que no da la posibilidad de tener espacios ahí vitales, incluso dentro de la casa. Los niños y las niñas que necesitan también su esparcimiento, necesitan explorar, necesitan moverse, están en una edad en que están también descubriendo todas sus posibilidades corporales, ¿cierto? El cómo interactúan con el medio, toda su creatividad, todo su despliegue lúdico, todo eso necesita espacio. Entonces, se empieza a generar esta tensión y hoy día ha aumentado la violencia intrafamiliar, donde las principales víctimas nuevamente son las mujeres y los niños y las niñas. Si ya antes de esto también, había un 73% de violencia y maltrato contra los niños, en Chile, y también es un porcentaje más o menos igual, digamos, en Latinoamérica, pero el 73% de los niños y las niñas en Chile, si lo queremos focalizar acá, sufría algún tipo de maltrato. Y de eso, y de ese maltrato, quiero decir que una alta cifra también era de maltrato físico, que está tipificado como maltrato grave o leve, pero no sé qué es un maltrato físico leve.
porque después aparece también otra tipificación que es de maltrato leve, pero hay un maltrato físico leve. O sea, al final de cuentas es un maltrato igual. Y esto de, de tratar de solucionar el tema educativo, trasladándole el rol de educador formal, como trasladando la educación formal a la casa, creo que ha sido exacerbar esa situación donde también los niños están pasándolo mal. Entonces, recordar que hay una propensión natural de los niños a aprender. Y creo que hacer ver que aquello que está pasando en la cotidianeidad, si nosotros le decimos a la familia, cuando los niños están jugando a esto, o cuando están preguntando tal cosa, o cuando están sentados en una mesa, o cuando están cocinando, o cuando están conversando, hay un montón de aprendizaje ahí. No es que estén en pausa. Deciré, pero entonces igual eso implica ampliar el concepto de educación, que probablemente tenemos muchos en nuestras casas, ¿sí? Entonces, que tú llamabas es como escolarizar, o yo digo es poner foco en el currículum o lo administrativo, ¿cierto? De hacer la clase o de llenar la asistencia y no en los aprendizajes. Entonces, ¿de qué manera una familia que probablemente a lo mejor no tiene en su seno un educador o una educadora, puede reformatearse y decir, ok, yo transformo la hora de almuerzo, la once, alimentar al perro, al gato o lavar, no sé, los vidrios en una instancia de formación para entender la educación más allá, ¿cierto?, de lo meramente curricular. Y dejo de tener esta aprensión de que en realidad mi hijo o mi hija no está aprendiendo porque no está sentado frente a un profesor tomando apuntes. Y ese es un buen punto. Cuando estamos hablando de la educación, creo que lo importante es definir eso, definir qué estamos pensando cuando hablamos de educación. Porque claramente dejamos gran parte de esta educación también que tenemos en la casa, que tenemos en nuestra comunidad, lo dejamos fuera. Entonces, recuperar esos espacios, creo que es recuperar también, es recuperar la experiencia, la historicidad misma de la persona. Entonces, yo diría que una de las grandes vulneraciones que se hace de la persona es precisamente como quitarle o despojarla de esa experiencia, de su propia historicidad. ¿Te fijas? Porque cuando llegan al colegio, si son niños o niñas que viven en sectores que no son los más urbanos, desde donde se focaliza realmente la educación y el currículum, como tú también lo señalabas muy bien, ¿cierto? Esa experiencia que trae no les sirve, rebota en el colegio. Entonces, hay una epistemología cotidiana, este aprendizaje, este conocimiento que yo adquiero, desarrollo, ¿cierto? Cuando estoy en lo cotidiano porque se me generan problemas, yo descubro, los niños también hacen sus propias hipótesis, van construyendo un conocimiento y resulta que después cuando llegan a la escuela, si no lo saben traducir a los códigos propios del currículum, sencillamente quedan fuera, quedan excluidos y por supuesto también genera el desaliento de los niños de estar ahí. No quieren estar en un lugar por esta naturaleza lúdica. Los seres humanos tenemos una naturaleza lúdica que busca el bienestar. Necesita estar en espacios que le permitan fluir en esa dimensión, que es de la búsqueda permanente de bienestar también. Entonces, cuando tienen que ir a un lugar, al colegio, tienen que aprender y eso se vuelve difícil. Me complican la vida porque lo que yo sabía hacer no sirve acá. Y ha pasado, y me acuerdo que se hizo un reportaje en una oportunidad de un chico que trabajaba en la feria con sus papás y resolvía todos los problemas que se le generaban cuando compraban un cuarto, un kilo y cuarto o 3/4 de lo que fuera, no se le había ni un vuelto, sabía sacar la cuenta, todo bien, atendiendo a varias fuentes de información, y resulta que después llegaba al colegio y tenía ya 3 años reprobado matemáticas. Entonces tú dices, ¿cuál es la matemática que le estamos enseñando? Es una matemática de un mundo, de un espacio
que despoja a la persona del propio conocimiento que tiene en su territorio, en su habitar, en su espacio, en los tiempos que tiene ahí. Entonces, eso creo que ha sido uno de los grandes problemas de la educación. Los grandes problemas de la educación es que han creado un mundo por el que nosotros estudiamos y por el que transitamos, pero que no se empapa ni tampoco deja que penetre el conocimiento cotidiano de las personas. Y esto ha afectado mucho a los niños y a las niñas, porque cuando se quiere acercar un programa no formal a los lugares que están más apartados, precisamente por cumplir con este mandato que tenemos, ¿cierto?, de la Convención de que la educación también es un derecho, y desde el principio, entonces, cuando se quiere llevar programas que Chile tiene mucho y ha sido referente para otros países de Latinoamérica, y donde Victoria Peralta ha sido una persona, una profesional que ha estado ahí generando estos programas en Chile prácticamente en el año 90, y ella creó, ¿cierto?, en la Junji, muchos de estos programas no formales, alternativos, algunos lo llaman también, pero resulta que cuando con esos programas se quiere llegar a estos lugares donde no hay un acceso rápido o no hay un acceso a la ciudad, donde están por lo general los establecimientos que cumplen con cierta normativa, no se han considerado, como decía recién, no se le da el estatus de establecimiento educativo, sino que son espacios como de cuidado. Pero un cuidado que no se le da esa connotación, como digo, de educativa, y resulta que cuando se le reconoció, ¿cierto?, el estatus educativo, se le aplicó la normativa de los establecimientos que están más urbanos y entonces probablemente no cumplen y ya no podrán existir. La cosa es que hoy día estamos en ese gran problema. Creo que los niños y las niñas están incluso en algunos casos desde muy temprano también frente a una pantalla con todo lo que eso significa, ¿cierto? Yo aquí no digo nada de las educadoras que han buscado las miles de formas de poder continuar, pero también en un sistema que no proporciona otros dispositivos. Fíjate que al final hagan como puedan, pero traten de atenderlo. También, y tú lo mencionabas al principio, está el tema de la alimentación. Dado que no tenemos resuelto eso, y dentro de las precariedades también que existen y que son más de lo que uno creería que es y de lo que desearíamos que fuera, el tema de la alimentación es un tema en Chile. Y resulta que muchos de nuestros niños, nuestros estudiantes, donde tienen la alimentación fuerte del día es precisamente en los establecimientos educacionales. Entonces, en las instituciones públicas y en Integra también, cuando le entrega alimentación a los niños y las niñas se saca un porcentaje. Entonces, un porcentaje de acuerdo a la asistencia. Si el 70% de los niños asisten, entonces se entrega alimentación para ese 70%. En plena pandemia, que evidentemente aumentaron las familias que tenían más necesidad de alimentación, seguía entregándose ese mismo 70%. Entonces, las personas que estaban entregando esta alimentación en los jardines tenían que ser las que decidían quiénes entraban en ese 70%. O sea, un tema, además de todo lo estresante que ya era, tener que ir a entregar estos alimentos cuando estábamos en esta tremenda incertidumbre de cómo viene lo del contagio, si puedo ir, no puedo ir, pero ya voy a ir porque son mis niños, van a ir a buscar su comida. Voluntariamente iban a entregar la alimentación, pero se les ocasionaba este otro problema, que ahora ya no era el 70%, el 100% necesitaba la alimentación. Entonces, ese fue otro tema y que creo que a la fecha todavía no se resuelve, porque no tiene nada que ver con las cajas que se están entregando por otro lado, que yo estoy hablando de la alimentación que se tiene que entregar en los establecimientos. Entonces, sin los kits de emergencia, o sea, también una cantidad enorme de falencias que creo que es importante también tenerlo bien en cuenta y bien claro a la hora de tomar decisiones en relación al regreso
al jardín. Ok, y dado que esta situación, lo que tú nos dibujas, en el fondo uno lo que se me genera a mí en particular es una preocupación por una realidad que tal vez yo no tengo tan cerca porque salí de la edad de preescolar o escolar de mi hijo hace un buen rato ya. Y entonces uno como ciudadano se va, ¿cierto?, distanciando de ciertos temas y vas también focalizando en aquello que es parte de tu ciclo vital. Por lo tanto, comunicar esto, que el país y la ciudadanía sepa cuál es el estatus de los derechos de niñas y niños, parece ser una necesidad creciente de acuerdo a lo que tú nos cuentas, eh, porque finalmente desde ahí es donde podríamos hacer esta fuerza, ¿cierto?, pública para que se tomaran otras decisiones. Y ahí, por ejemplo, una de las personas que nos sigue en el programa, que es Fernanda Gómez, perdón, Paulina Zúñiga, dice, esta es entonces, de acuerdo a lo que tú dices, es entonces una oportunidad para los programas educativos no tradicionales o informales, como les dijiste. Es también, a lo mejor, y esto lo agrego yo, una oportunidad para que las familias eh, reconceptualicemos nuestra forma y qué esperar de la educación y qué no esperar, y a lo mejor retroceder un poquito con esto de exponer tanto el currículum o a la pantalla a nuestros niños. Bueno, aprovecho también de saludar a Paulina y claramente, o sea, pienso de que es una oportunidad y también a lo que tú dices, esto tiene que ser una tremenda oportunidad. Si nosotros no vemos la crisis como una oportunidad, entonces no va a cambiar nada. Creo que las crisis siempre son una oportunidad para poder mirar desde otra perspectiva o a lo mejor mirar más nítidamente la situación que finalmente termina provocando más la crisis, porque nosotros no nos podíamos ni siquiera imaginar lo de este virus, ¿cierto? Esta pandemia no la podíamos ni siquiera sospechar, pero sí sabíamos que mucha la situación socioeconómica de nuestra clase media estaba pendiendo de un hilo. Y también sabíamos que había un gran segmento de la población que estaba viviendo en una situación demasiado precaria. Entonces hoy día, como la clase media estaba con un salario que le alcanzaba como para sobrevivir, y hoy día ese salario se disminuye o no está, entonces aumenta, por supuesto, este gran segmento de la población que está en unas condiciones bastante más precarias. Y esa es la situación. O sea, hoy día nosotros tenemos que mirar cómo entonces hacemos una educación para adelante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Mis estudiantes decían en una clase el otro día, profesora, mire, la verdad es que ahora que yo estoy en la casa, como que he conversado más con mi familia. He aprovechado de bailar, porque yo me gusta el baile, la danza, y antes no lo podía hacer, entonces ahora he aprovechado de hacerlo. O sea, esto que parece como que ahora me di ese tiempo, creo que tiene que hacernos meditar también, y tenemos que pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos imaginando con una cantidad de contenido y como sometidos a un currículum, muchas veces inflexible, que exige ciertas cosas y no da tiempo para otras áreas de mi vida que yo también necesito desarrollar igualmente. Entonces, hay muchos temas que creo que hoy día están sobre la mesa, que tienen que ser la oportunidad, que tenemos que pensar en que la educación tiene que flexibilizarse. Tenemos que hacer otras modalidades de atención. No todas pueden ser institucionales, no todas tienen que ser con este carácter, como decía, etnocéntrico, sino también cómo nos acercamos con otros programas, cómo hacemos para que cuando se haga obligatoria la educación, nosotros aquí en Chile teníamos la discusión que ponen un zapato chino en la discusión pública. ¿Por qué razón? Porque el título dice que se está votando por el kinder obligatorio. Si nosotros estamos diciendo que tenemos que visibilizar la educación pública y que la tenemos que visibilizar también como un nivel importante de la educación, entonces debiera obligarse, porque al ser obligatoria obliga al Estado también. Pero resulta que cuando miramos la ley viene sin recursos para quienes, precisamente para aquellos niños que no están accediendo y que finalmente, si la ley viene sin recursos y sin modificación, quiere decir que finalmente esas familias que están alejadas, que probablemente por esa razón no pueden mandar a los niños al colegio, van a terminar siendo sancionadas,
O sea, le estamos endosando y traspasando una responsabilidad a la familia que estoy segura que no es que no los quiera mandar al colegio, porque hay un 96% de familias que sí los manda sin ser obligatoria. O sea, hay un porcentaje de niños y niñas que deberíamos saber por qué no están yendo, dónde están, dónde están y por qué no van. Y es solo por una negligencia de la familia. Ahora, dentro de ese 96% hay un alto ausentismo también. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está ese alto ausentismo? ¿Te fijas? Es que estamos dando una respuesta pertinente a las necesidades del nivel y de los niños y las niñas de esas edades. Entonces, hay muchas preguntas que están detrás de un proyecto de ley que manda el Ejecutivo, ¿cierto?, para que se vote y que no es nada popular, digamos, decir, no, yo me opongo a esta ley que dice que el kinder es obligatorio. Entonces, bueno, pero ustedes querían que fuera reconocido, que es mejor que sea obligatorio, eso estamos reconociéndolo, pero reconozcámoslo con los recursos que tienen que estar asociados a eso. Y eso es lo que creo que ha ocurrido con la educación parvularia. Ha tenido grandes nombres, grandes títulos. Sala Cuna Universal. ¿Quién no va a querer que todos los bebés, todos los niños y las niñas de 0 a 2 años tengan una sala cuna? Garantizada, universal. No es universal. O sea, no es ni siquiera responde al derecho de los niños y las niñas, sino a un beneficio de los padres que tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Dónde está el derecho ahí? Entonces, cuando recién decía que la Convención de los Derechos del Niño es un tratado, ¿cierto?, vinculante, es un documento jurídico, ¿cierto?, que fue ampliamente respaldado a nivel internacional, pero que dice que los derechos son interdependientes y que son civiles, políticos, sociales, económicos, culturales. Y si nosotros empezamos a revisar cada uno de esos derechos, ¿qué derechos políticos tienen? O sea, ¿cuándo se le ha preguntado a los niños algo? Ni siquiera le hemos preguntado qué está pasando con este teletrabajo. Las estudiantes, porque con su familia también lo conversan y lo ven, porque tienen también parientes que son chicos y están frente a una pantalla. Una chica conversaba y decía, una estudiante, decía, una niñita que tiene entre 2 y 3 años. La educadora la saludaba por la pantalla. La primera vez como que se alegró de verla, ya la segunda más o menos, y ya la tercera vez no quería nada. Porque debe ser extraño eso. Entonces me pregunto, los niños y las niñas que están naciendo hoy día también, ¿cómo hacemos para que vuelvan al jardín infantil y tengan distancia física? ¿Cómo hacemos No, eso está bien complicado, ¿no? Es como, a uno le cuesta como adulto, imagínate a un niño en edad preescolar. Por lo tanto, decirle, mira, tengo varias... disculpa, es un tema sanitario sin duda y que tenemos que estar súper atentos a lo sanitario. Pero no es lo único. No es solo sanitario. Yo creo que si fuera solo sanitario sería más fácil, pero claro, el tema es la dimensión humana de todo esto. Mira, tengo varias preguntas que si no las hago me van a matar y ya nos queda poco tiempo, pero quiero tratar de agrupar porque hay preguntas asociadas al momento actual y que tiene que ver, por ejemplo, con el encierro prolongado que han tenido niñas y niñas en Santiago, por ejemplo, casi 4 meses en alguna de las comunas. Nosotros estamos partiendo, es cierto, con una cuarentena en la región. Entonces ahí, por ejemplo, Manuel Navarrete está diciendo, por ejemplo, dice, le estamos diciendo a los niños que aprendan en un computador y no descubriendo. Es una dicotomía los mensajes que siempre le damos a los niños. También necesitan socializar y conocer en terreno y aprender. ¿Cómo hacerlo ahora si las tías tratan de hacer actividades online en un discurso errado? Te voy a leer varias para que podamos juntar un poco lo que están diciendo respecto al momento actual. Hablamos de eso y luego hablamos de cómo volver, que es la otra gran inquietud. Matías Barraza, por ejemplo, dice, los niños no aprenden correctamente debido a que se siente muy diferente estar aprendiendo a través de una pantalla que en vivo en una sala de clase. ¿Es eso? ¿Es la pantalla lo que hace la diferencia en el aprendizaje?
Hay otra pregunta de Maximiliano Jiménez que dice, ¿cómo gestionamos este aburrimiento, entre comillas, para que se convierta en una oportunidad de aprendizaje en casa? Esas son como las 3 grandes preguntas que yo alcanzo a visibilizar en torno a lo que está pasando hoy. Desiree, no sé si puedes tratar de unir los 3 puntos, pero en el fondo yo diría que es eso, ¿cómo gestionamos en casa estar de los niños obligados a estar en clases cuando en realidad pudiésemos estar, de acuerdo a lo que ustedes proponen, aprovechando estas nuevas instancias familiares y de domésticas, digamos, para que también fueran aprendizaje? ¿Cómo se hace? Sí, mira, la verdad es que yo no lo quiero mirar románticamente en el sentido de decir, mira, ahora están en la casa, abrácense, aprovechen de estar y a lo mejor de regalonear, porque ¿quién lo puede hacer? Y si esa condición se da, fantástico, y creo que sería lo mejor que nos pudiera pasar, lo mejor que nos pudiera pasar. Antes de cualquier otra cosa, el poder desarrollar esta instancia y fortalecer estas instancias de estas instancias afectivas, de encuentro entre la familia y todo, maravilloso. El tema del computador, creo que no es la forma, y por último, la pantalla puede servir a lo mejor, y como decía este estudiante, a lo mejor sí para saludar, para seguir con esta cosa más afectiva, más que para sentir que hay ahí un mensaje educativo que está como que me persigue hasta la casa esta situación que deja fuera mi condición de niño, de niña en mi casa, en donde yo aprendo otras cosas y aprendo de otras maneras. Entonces, el tema es ese, el tema es aprender a leer también eso que está en la casa. Y ahora, decía recién, espacios reducidos por lo general, ¿cierto? No hay ninguna consideración también para decir las familias que tienen niños más pequeños van a tener un tiempo adicional para que puedan salir con los niños. Por lo menos una placita y volver en ciertos turnos, no sé, pero no está considerado eso. No están los niños, no se ha visto su naturaleza que es más dinámica. Entonces, yo la otra vez decía, es difícil poder a lo mejor dar una receta homogénea desde lo afectivo y incluso desde los espacios de la casa, porque son todas realidades muy distintas, son muchas las niñeces que tenemos nosotros por las que tenemos que luchar, digamos, y pelear que sea cada vez mejor sus condiciones de desarrollo, pero sí creo que la casa, y lo he dicho varias veces igual, la casa está habilitada para los adultos y no para los niños. Los arreglos, la estética de la casa es para los adultos y no para los niños. O sea, los niños tienen que pasar de ladito porque pueden botar el lindo florerito, o pueden botar la mesa, o sea, tienen que, además de que ya los espacios son reducidos, se los hacemos más reducidos aún, porque eso que ponemos ahí en la casa no responde a las necesidades de ellos tampoco. Entonces, hoy día, claramente tenemos que hacer una redistribución incluso del equipamiento que hay dentro de la casa. Tenemos que sacar algunas cosas, cuestiones que se quiebran, y probablemente guardar esas cosas con los mismos niños, lo que se quiebra, lo que no se quiebra, lo que puede ir acá, o sea, todo eso significa también que vayan aprendiendo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar más tiempo en la casa. ¿Por qué vamos a pasar más tiempo en la casa? Bueno, porque nos tenemos que cuidar, y etcétera, y empieza ahí una conversación que tiene que ver con eso, pero también se dan cuenta de que entonces la casa también empieza a ser más habitable para ellos. Porque siempre he dicho lo mismo, conversamos muchas veces que cuando éramos chicos nos metíamos bajo la mesa, que hacíamos carpitas, que siempre andábamos buscando el rinconcito donde nos queríamos meter. O sea, es como una realidad siempre de todos los niños. Se meten abajo de la mesa. Abajo de la mesa, por lo general, no tenemos la misma frecuencia de aseo que tenemos por sobre la mesa, abajo de la mesa. ¿Por qué? Porque no es el lugar que nosotros miramos, pero sí el lugar que miran los niños, sí el lugar donde están ellos. Y cuando estamos hablando de estas estéticas, ¿cierto? Como la estética de los ambientes también tienen que ver con con el desarrollo también de una ética personal. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que ver cómo estamos dándole también espacio a los niños para que
puedan meterse abajo la mesa, para que puedan saltar. Hay investigaciones que dicen que cuando los niños saltan arriba de la cama se están generando una cantidad de conexiones neuronales en su cerebro, pero maravillosa. Por lo tanto, por eso los niños saltan en los sillones, saltan en las camas. También hay ahí es como que parece que fuera parte del desarrollo saltar arriba de las camas. Parte del desarrollo también saltar arriba de los muebles. Hay ahí un tema. Y todo lo que hay dentro de la casa tiene dimensiones. Tiene una arriba, tiene una abajo. Yo puedo pasar por abajo. Puedo poner cosas encima. Muchas nociones de tipo lógico-matemática, ¿cierto? Del lenguaje, si nombramos las cosas que hay en la casa, yo creo que hay un aprendizaje enorme que supera muchas veces el tiempo que están en el jardín y se están trabajando con actividades un tanto aisladas muchas veces en los jardines. Y con esto yo no quiero ser peyorativo de lo que se hace en los jardines, sino decir cuánta riqueza hay cuando nosotros observamos a los niños en cómo generan sus juegos, y en esos juegos están poniendo a disposición muchas de estas nociones lógico-matemáticas, incluso que son como precisamente las que parece que después le tienen miedo en el colegio. Entonces, las entretenciones que tienen que tener los niños en la casa no están en la pantalla, las entretenciones están en dejarlo un poco libre el espacio, porque esta capacidad que tienen para metaforizar la realidad, o sea, todo lo transforman, resignifican una caja, resignifican un tubo confort, resignifican la silla, la mesa, las chapitas, las botellas. Todo. Entonces, la verdad es que si nosotros intencionamos un espacio un poquito más libre, un poquito más despejado, con algunos elementos que a los niños les van a servir para poder crear, descubrir, jugar, por supuesto que es casi lo mismo, porque en los juegos descubren y en los juegos también exploran, creo que van a estar aprendiendo un montón y van a estar también fluyendo lúdicamente, que es lo que necesitamos, porque el juego siempre intencionado por parte del adulto, siempre lleva como una intencionalidad antes, y eso a los niños no les gusta. Cuando un lleva un patrón, ¿no? Uno les pasa entonces, incluso en el juego, en las reglas de ese juego, les pasa tu mundo adulto y mata. Claro, que es otra debilidad que tenemos, este adultismo absoluto, una apología a la adultez, ponerle uniformes, corbata a los niños, o sea, hacerlos como adultos chicos, ¿cierto? Que al final de cuentas es en todo orden de cosas. Le estamos dando instrucciones todo el día. Y una de las cosas también que los psicólogos a lo mejor lo podrán decir mucho mejor, pero los niños muy obedientes, y nuestro sistema educativo desarrolla mucho esta cosa instruccional de la obediencia. Los niños son muy obedientes, son niños más vulnerables al abuso, porque obedecen demasiado a los adultos. Entonces, también tiene que haber ahí este rol también ciudadano del niño, de decir, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, esto es lo que me gusta, así me gustaría que fueran las cosas. Tienen voz, también tienen que participar, y dentro de la casa tienen que decir. O sea, ¿cómo podemos hacer entonces ahora para que podamos cohabitar esta casa todo el día? Porque antes no se notaba porque estábamos menos tiempo, pero ahora están todo el día y tienen mucho que decir. Desiree, veamos ahora la vuelta, porque aquí hay otro grupo de preguntas. Por ejemplo, Teresa Ramos dice, ¿cómo los educadores de párvulos atenderán las necesidades emocionales de los niños cuando sea el momento de regresar a las salas de clase? O también, ¿cómo será atender a los padres de familias que van a estar llenos de temores por los posibles contagios? También tenemos a Pilar Débora que dice, profesora, junto con saludarla, tengo una pregunta. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar y retomar la educación inicial después de la pandemia? ¿Desde qué lugar debemos posicionarnos como educadores? Te voy a leer esa, sé que hay muchas más, pero estamos contra el tiempo, entonces quisiera dedicarme a escuchar tus recomendaciones para el minuto del retorno. Sí, bueno, todo el rato también he estado hablando desde este documento y desde las mismas reflexiones, que por cierto recoge las reflexiones de todos y están las de todos y también las particulares, ¿cierto? Y en esto de la vuelta también fue tema de reflexión, por supuesto, y veíamos
Ahí, ¿qué protocolos se van a tener que hacer para eso? No podemos volver así nomás. Pero protocolos que consideren también esta naturaleza propia de los niños y las niñas. Vimos ejemplos de vuelta al jardín infantil o a los establecimientos de educación inicial en Francia, donde el patio tenía unos círculos, triángulos, y cada niño ocupaba uno de esos para resguardar la distancia física, digo yo, más que social. Y la verdad es que yo, teniendo la experiencia también de haber trabajado con niños y niñas en los jardines, me parecía una experiencia, o sea, era una imagen tremenda. Están resguardando el tema sanitario sin duda, pero creo que en la medida de lo posible, y eso también quedó en el documento y lo conversamos, los niños más pequeños, los de nivel medio, o sea, la cuna, estamos hablando de 0 a 4 años, ¿cierto? Deberían ser los últimos en ingresar al jardín infantil. O sea, no deberían volver tan luego. Entonces, ahí se cruza con otro tema, porque cómo trabajan los padres, ¿sí? Ellos son los Los últimos. padres de esos niños, los abuelos de esos niños. Entonces, el problema siempre ha sido ese. El problema siempre ha sido que finalmente no se arregla el tema social, sino son los niños los que tienen que responder. O sea, son ellos los que tienen que sacrificarse en ese sentido. Y eso es lo que, de alguna manera, tenemos que luchar porque no ocurra. O sea, si vamos a hacer un cambio, tenemos que pensar que donde hay familias que tienen niños más pequeños, tenemos que pensar en una manera diferente frente a la crisis. Ahí va a tener que haber una persona que tiene que quedarse con los niños porque como tenemos, y lo hemos visto en imágenes en China, cómo van casi como astronautas al jardín infantil, con estas distancias, con unos vidrios por delante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esos niños? Me pregunto yo, ¿cierto? Cuando vuelven en esas condiciones. Entonces, creo que no, si tuviéramos la solución, no sé, la publicaríamos inmediatamente. Pero la verdad de las cosas es que pienso que tenemos que ponernos a pensar más, pero pensar en la naturaleza de los niños y las niñas de 0 a 8 años. O sea, que necesitan este acercamiento, y sobre todo los más chicos, los que van al jardín, que van a las cunas, que van a estos niveles, a los niveles medios, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hemos visto imágenes donde llegan los papás de la calle y tienen miedo de que los abracen. Entonces, hay ahí un aprendizaje, hay ahí un tema colateral que está siendo muy jodido, digo yo, ¿cierto? En este desarrollo también y esta formación más humana, ¿no? Que hoy día se vulnera con esto, se complica, se hace de alguna manera pensar de que todas las personas, incluso las más queridas por mí, pueden ser un contagio y un riesgo. Entonces, hay un tema que no está resuelto, pero sí creemos que tiene que haber un protocolo claro de lo que se tenga que hacer, que no lo escribimos nosotros, pero sí decimos que tiene que haber ese protocolo, que tiene que ser un protocolo escrito donde estén las distintas tomadores de decisiones, pero que están en distintos ámbitos, de salud, de desarrollo social, educativo. O sea, tiene que ser una mirada más que multidisciplinaria, interdisciplinaria. Tenemos que pensar en eso. ¿Cómo hacer para que esto no sea traumático? Porque creo que efectivamente llegar al jardín en una condición, es su mismo jardín donde llegaba abrazando a la educadora, corrían con los niños, se juntaban, ahora nadie se toca, todo en distancia, tienes que ponerte donde está la X, no puedes salirte del círculo. O sea, creo que eso, para vivir eso en el jardín, creo que tampoco es la forma. ¿Cómo se puede hacer para que puedan trabajar y no
creo que ahí son medidas también de carácter más económico que se tienen que poner en juego. O sea, los niños y las niñas han siempre sido el blanco de esos problemas económicos, con las extensiones horarias, por ejemplo, para que la mamá trabaje y ojalá trabaje todas las horas. Si tiene un niño más pequeño, tiene que tener una extensión horaria. Llegan antes de las 8 de la mañana y se van a las 8 de la tarde, porque no los pueden venir a buscar antes, o se van a las 7:30. Entonces, claro, desde el punto de vista social, para que esa mujer pueda trabajar, para que seamos también solidarias en ese sentido, pero los niños y las niñas que están ahí. Entonces, la medida no es la que, por ejemplo, hoy día o hace unos días el ministro de Educación dice: tienen que ir al colegio porque están corriendo riesgo de ser abusados en la casa, tienen que ir al colegio. No, esa no es la solución. O sea, si yo sé que hay un abusador en la casa, no es que el niño tenga que ir al colegio para que no lo abuse el abusador. Entonces, las medidas que se toman de carácter social no miran a los niños y a las niñas como personas que tienen también sus propias necesidades. No tienen por qué estar en un jardín más horas que las que son incluso de una jornada laboral, muchas veces. Desiree, mira, la hora ya se nos está acabando, pero como periodista quiero hacerte esta pregunta que a lo mejor es un poco difícil, pero también para que podamos quedarnos todos con claridad con el mensaje que tú y el grupo de académicas quisieran llevar a puerto. Hay un, no sé si es un meme o una historia por ahí que anda dando vuelta que dice que si uno pudiese elegir a 12 personas o 12 mujeres, dice en realidad, con quién irse a la luna y las pondría dentro de una sala, porque con esas 12 personas tú eres capaz de hacer lo imposible. Entonces quiero ponerte en esa metáfora o en esa analogía y decir, si ustedes, las que escribieron este documento, que son 6 o 7 si no me falla la memoria, las reunimos en el segundo piso de la Moneda, o en un espacio de poder y de toma de decisión, si tú quieres, ni siquiera nacional, sino que internacional. ¿Harían que volviésemos a clases? ¿Habrían hecho esta teleeducación remota para los preescolares? Y me imagino que esto lo conversaron ustedes y a lo mejor no quedó plasmado así de explícito en el documento. Si no, dime y definitivamente anulamos la pregunta, pero si ustedes fueran las que toman las decisiones, ¿qué es lo que habrían hecho ahora o cómo prepararían esta vuelta a la, comillas, nueva normalidad? Me suena difícil poder responder por todas, pero sí creo en algo que creo que es el tema más común que podemos tener, y es creer precisamente que la educación tiene que ser más humana que tan técnica y menos tecnológica, tan tecnologizada. Entonces, la verdad es que creo que pensaríamos en un protocolo y a lo mejor en generar también un tema educativo hacia la ciudadanía, hacia las propias personas que están en la casa, para, para, que, para que sepan y no se sientan culpables de que están siendo a lo mejor malos padres porque no están asumiendo el rol de un educador, de un profesional de la educación. Profesional. También valoraría, le daría mucho valor, y eso sí que lo pusimos y lo plasmamos ahí en el documento también, ¿cierto? Valoraría enormemente todos aquellos aprendizajes que surgen de su propio contexto. Y en último caso, creo que pondríamos esto de la pantalla. Creo que sería el último recurso, no el primer recurso, y desde ahí ver lo demás. Creo que sería el último recurso, pero sí creo que tiene que haber un mensaje más claro a la ciudadanía, que tiene que estar esto, o sea, el poder buscar nosotros a lo mejor, sí, los medios, ¿cierto? Como la televisión u otros, también a lo mejor otras redes, para ir a lo mejor entregando estos mensajes a la familia de que el aprendizaje que puede ocurrir en las casas, lo que está pasando, los niños
tienen una propensión, el ser humano tiene una propensión natural a aprender, cualquiera sea su condición, va a estar aprendiendo igual. Por supuesto que mientras más oportunidades tiene para el aprendizaje, va a aprender más. Entonces, esa es una cosa, y lo otro que valoraría, pero enormemente, el trabajo comunitario. Porque nos han dado clases de día de autoorganización, siempre. Las ollas comunes, el cómo resuelven sus temas de alimentación en las comunidades. Estoy segura que resolverían el tema también de cómo habilitar espacios, a lo mejor, y con turno y con de todo, con toda la seguridad y con un protocolo para que los niños y las niñas usaran espacios a lo mejor fuera de sus casas para que pudieran jugar, para que pudieran socializar también, guardando, como digo, resguardando todos los riesgos. Pero creo que el trabajo comunitario es muy potente y me alegro mucho de que también dentro de nuestra universidad el trabajo comunitario sea un sello de la carrera. La pedagogía comunitaria partió no siendo una asignatura y hoy día es una asignatura, pero también un sello transversal de la formación, porque creo que ahí hay mucho que hacer. Los entornos tienen que ser más estéticos, el trabajo comunitario tiene que ser mejor valorado, tiene que verse también como una instancia educativa, el trabajo comunitario. Entonces, no es solo la institución, no es solo el trabajo al que yo tenga que traspasar lo que tenía que hacer en el jardín por una pantalla, eso no es estar resguardando necesariamente la educación ni dando oportunidad de aprendizaje. ¿Qué pueden estar aprendiendo así? O sea, la verdad, pienso que hay mucho que hacer, las familias están haciendo mucho, independientes que no estén, a lo mejor cumpliendo con el currículum escolar y avanzando con ese currículum. Por ahí habían también unos memes que decían, ahora la familia va a saber que el problema no era el profesor, sino era su hijo. El tema no es ese, aquí no estamos en trincheras separadas, todo lo contrario, tenemos que ser un solo equipo, ¿cierto? Que empuja, digamos, el trabajo formativo de los niños, de las niñas y todo lo que tiene que ver con esta ecoeducación, con todo el cuidado, todo lo que tiene que ver con el trabajo sistémico, ¿ya? Que es lo que nos falta. Si nosotros empezamos a hacer un trabajo más sistémico, que creo que todas las que estamos aquí nos fuéramos a ese segundo piso de la moneda, ¿cierto? Creo que lo primero que haríamos sería trabajar sistémicamente. Y eso es lo que hace Bueno, para trabajar tremendamente segmentado. El tema es que parece que ese es el problema general, ¿no? No es tan fácil trabajar sistémicamente, formarse sistémicamente. La verdad es que uno lo dice a veces de manera muy liviana, pero es muy complejo. Hay una disciplina detrás que hay que conocer, entender y cuesta mucho trabajar desde ese lugar. Me quiero quedar, y ya me despido por la hora, pero con una de las citas al documento donde dice, en definitiva, más que visiones pesimistas, uno se debe instalar la idea de momentos actuales como una oportunidad para replantearse una educación con más sentido ciudadano y social, que es finalmente el llamado que tú me hacías desde este ficticio segundo piso de la moneda, ¿cierto? A escuchar un poco más a las comunidades, a escucharnos y también a valorar lo que tenemos probablemente en nuestra casa, en nuestro vecindario, y que al final las personas somos capaces de resolver problemas y no necesitamos tanto las decisiones a lo mejor homogéneas o estandarizadas. Así que me quedo con eso de esta conversación, enviarte un abrazo afectuoso, aunque sea virtual, y por supuesto a través tuyo a todas las colegas que participaron del documento, les agradezco la oportunidad y bueno, cada vez que tengan iniciativas, ideas que quieran poner en común y si está a nuestro alcance poder darles visibilidad, así lo haremos. Así que muchas gracias y nos vemos con todos el próximo jueves a la misma hora en YouTube de la Universidad de la Ciudad. Y me despido de todas también, de todas.